presidente Donald Trump amenazó con imponer un arancel adicional del 50% a los bienes importados desde China en una publicación en su red social Truth Social el lunes. El arancel total a China ascendería al 104% si el país no da marcha atrás. Este lunes, las bolsas de Asia y Europa se desplomaron mientras que Estados Unidos asegura que la economía está mejor. Los aranceles recíprocos impuestos por Trump a las exportaciones a su país causaron consecuencias globales con el desplome de las principales bolsas del mundo. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que no descarta imponer aranceles contra Estados Unidos, pero señaló que prefiere buscar un acuerdo previo, por lo que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, viajará otra vez a Washington esta semana. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentó el domingo la falta de respuesta estadounidense al rechazo del presidente ruso Vladimir Putin a un cese al fuego completo e incondicional en Ucrania, tras nuevos ataques mortíferos, sobre todo en Kiev. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que está listo para imponer nuevos aranceles del 50% a China tras los aranceles de represalia anunciados por Beijing la semana pasada, intensificando aún más la guerra comercial global que ha sacudido los mercados. Añadió que los aranceles adicionales entrarían en vigor a mediados de semana si China no elimina su arancel de represalia del 34% antes del martes. Ayer China impuso aranceles de represalia del 34% que se suman a sus aranceles récord, aranceles no monetarios, subsidios ilegales a empresas y una manipulación cambiaria masiva a largo plazo, a pesar de mi advertencia de que cualquier país que tome represalias contra Estados Unidos, imponiendo aranceles adicionales, además de su abuso arancelario a largo plazo ya existente contra nuestra nación, se enfrentará de inmediato a nuevos aranceles, además de los inicialmente establecidos. Por lo tanto, si China no retira su aumento del 34% sobre sus abusos comerciales ya prolongados antes de mañana, 8 de abril del 2025, Estados Unidos impondrá aranceles adicionales del 50% a China a partir del 9 de abril. Trump declaró en conferencia de prensa este lunes que no considera implementar una pausa en la aplicación de los aranceles que anunció la semana pasada. ¿Está abierta una pausa en los aranceles para permitir las negociaciones? Bueno, no estamos considerando eso. Tenemos muchísimos países que vienen a negociar acuerdos con nosotros, y serán acuerdos justos, y en ciertos casos pagarán aranceles sustanciales. Habrá acuerdos justos. China fue uno de los más castigados con la imposición de un arancel del 34%, añadido al 20% que ya existía desde el comienzo del año, lo que sitúa el total de gravámenes en el 54%. De cumplir su nueva amenaza, Trump situaría los aranceles a los productos chinos en el 104%, cifra que daría lugar a una enorme perturbación en el comercio bilateral. El miedo de una recesión en la economía global cada día parece ser más real. Este lunes, las bolsas de Asia y Europa se desplomaron por la escalada de incertidumbre internacional tras el anuncio de aranceles recíprocos de Donald Trump. La bolsa de Tokio se desplomó un 7,8%, Seúl perdió 5,6% y Sydney 4,2%, mientras que Hong Kong llegó a perder cerca de un 13% durante el inicio de la jornada, un récord desde octubre de 2008 durante la crisis financiera mundial. Estados Unidos busca la hegemonía en nombre de la reciprocidad, sacrificando los intereses legítimos de todos los países para favorecer sus propios intereses egoístas y priorizando a Estados Unidos sobre las normas internacionales. Esto es típico del unilateralismo, el proteccionismo y la intimidación económica.
En Europa, el caso es similar. Los principales índices abrieron en caída libre. En la estela de los mercados asiáticos, Frankfurt cedió un 7,86% después de haber registrado brevemente pérdidas de más del 10%. París abrió perdiendo 6,19%, Londres un 5,83%, Madrid un 3,6% y Milán un 2,32%. Desde la Comisión Europea, el bloque aliado anunció que está dispuesto a negociar con el gobierno de Trump. Estamos dispuestos a negociar con Estados Unidos. De hecho, hemos ofrecido aranceles 0% para los productos industriales, como lo hemos hecho con éxito con muchos otros socios comerciales, porque Europa siempre está dispuesta a aceptar un buen acuerdo, así que lo mantenemos sobre la mesa. Donald Trump acusa a la Unión Europea y a los gigantes de Asia de saquear la economía de su país y, en consecuencia, decidió imponer un arancel universal del 10% a todos los productos importados a Estados Unidos, que entró en vigor el sábado. Desde el miércoles entraron en vigor aranceles para sus principales socios comerciales, incluyendo la Unión Europea con un 20% y China con un 34%. En tanto, el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, lanzó una contundente advertencia sobre la política arancelaria del presidente Donald Trump. Amenaza con subir los precios, llevar la economía global a una recesión y debilitar la posición de Estados Unidos en el mundo. The current trade situation with the United States, our most significant La situación comercial con Estados Unidos, nuestro socio más importante, es complicada. Diversos aranceles afectan a una parte significativa de las exportaciones de la Unión Europea. De hecho, 380.000 millones de euros en exportaciones de la Unión Europea a Estados Unidos, por lo que estamos hablando de un total aproximado del 70% de nuestras exportaciones, se enfrentan a aranceles del 20%, el 25% o incluso superiores, si se combinan con los aranceles de la nación más favorecida existente, como el 27.5% sobre el turismo. Hemos ofrecido aranceles 0% a automóviles y todos los bienes industriales. Sin embargo, seamos claros, dialogar con Estados Unidos requerirá tiempo y esfuerzo. Actualmente nos encontramos en las primeras etapas de las negociaciones, ya que Estados Unidos considera los aranceles no como una medida táctica, sino como una medida correctiva. Estamos totalmente preparados para sentarnos a la mesa de negociaciones cuando nuestros socios estadounidenses estén listos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, argumentó que Estados Unidos se encuentra en una sólida posición económica a pesar de la caída de los mercados estadounidenses y mundiales. No creo que la inflación vaya a ser un gran problema, porque si miran, recibí cientos de miles de millones de dólares. Esto no es nuevo para mí. Durante mis 4 años de gobierno recibí cientos de miles de millones de dólares de China. Hemos hablado con muchos países para que entiendan el poder de lo que hago y son muy solícitos con nosotros, muy amables, están siendo muy amables. Trump afirmó que el país ganará miles de millones de dólares gracias a los aranceles que impuso a otros países, incluso cuando el mercado de valores enfrenta su peor comienzo de mandato presidencial en la historia moderna. El domingo, a bordo del Air Force One, dijo no querer que nada pase, pero enfatizó que a veces hay que tomar medicamentos para arreglar algo, mientras el gobierno envía señales contradictorias sobre si sus políticas comerciales están abiertas a la negociación. No quiero que nada de esto pase, pero a veces hay que tomar medicamentos para solucionar algo. Otros países nos han tratado tan mal porque tuvimos un liderazgo estúpido que permitió que esto sucediera. Nos quitaron nuestros negocios, nuestro dinero, nuestros trabajos.
Trump instó a paciencia y advirtió contra el pánico en una publicación publicada este lunes antes de la apertura de los mercados en Estados Unidos. Esta mañana, Trump defendió la economía estadounidense y afirmó que los aranceles aumentarán los ingresos. El gobierno de Donald Trump aseguró el domingo que más de 50 países han pedido negociar para eliminar o reducir los aranceles impuestos por Washington. Así lo declaró el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en una entrevista con la NBC. Más de 50 países se han acercado a la administración para discutir la reducción de sus barreras comerciales no arancelarias, la reducción de sus aranceles, el cese de la manipulación de divisas, y han sido actores problemáticos durante mucho tiempo. Bessent advirtió que este no es el tipo de cosas que se pueden negociar en unos pocos días o unas pocas semanas. Además, sugirió que los aranceles que entren en vigor lo estarán al menos varios meses. Los países que buscan una salida negociada a la guerra comercial de Trump lo hacen porque consideran que sus economías van a sufrir gran parte de las consecuencias de los aranceles, dijo el domingo en ABC el principal asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett. El sábado entró en vigor un impuesto a las importaciones universal del 10%. El miércoles los gravámenes a las importaciones provenientes de algunos países, como los miembros de la Unión Europea y China, aumentarán, según informó Trump el 2 de abril. Este anuncio provocó el desplome de los mercados de todo el mundo. La mayoría de los economistas prevén un aumento de la inflación y un frenazo de la economía estadounidense como consecuencia de los aranceles. Pero el director del Consejo Económico Nacional vaticinó que no habrá un efecto importante sobre los consumidores en Estados Unidos. Decenas de miles de manifestantes inundaron las calles de las principales ciudades de Estados Unidos el sábado para oponerse a las políticas del presidente Donald Trump, en las mayores manifestaciones desde su regreso a la Casa Blanca. Los opositores a las políticas del presidente republicano, que van desde recortes de personal del gobierno hasta aranceles comerciales y erosión de libertades civiles, se movilizaron en Washington, Nueva York, Houston, Florida, Colorado y Los Ángeles, entre otros lugares. En Washington, miles de manifestantes, muchos viajando desde todo Estados Unidos, se reunieron en la Explanada Nacional, donde decenas de personas convocaron a alzar la voz contra Trump. Tenemos alrededor de 100 personas que han venido en autobús y han venido desde Nuevo Hampshire para protestar contra esta administración escandalosa que está causando que perdamos a nuestros aliados en todo el mundo y causando devastación a la gente aquí en casa que tiene necesidades. Están desmantelando nuestro gobierno, desmantelando nuestros servicios, desmantelando nuestras instituciones y realmente destrozando el tejido de Estados Unidos en el que nos erigimos como una gran nación. Las manifestaciones incluso se extendieron a algunas capitales europeas, como Londres, París y Berlín, donde los manifestantes expresaron su oposición a Trump y sus agresivas políticas comerciales. Es una locura económica. Si puedes encontrarme un economista que pueda entender la fórmula de aranceles de Trump, estaría muy interesada, pero nuevamente esto se va a convertir en el problema del mundo, porque él nos va a empujar a una recesión global. El índice de aprobación de Trump ha caído al punto más bajo desde que asumió el cargo, según encuestas recientes, pero a pesar de la resistencia global, la Casa Blanca ha desestimado las protestas. El mandatario republicano, todavía popular entre su base, no muestra señales de dar marcha atrás. Nosotros estamos todavía en pláticas. Esta semana se va Marcelo Ebrard a Washington a seguir con las pláticas. En la medida de lo posible, pues queremos evitar poner aranceles recíprocos. Les voy a decir por qué. Autos tiene su característica, pero particularmente acero y aluminio. El aumentar el 25%, que digamos no lo descartamos, pero preferimos seguir el diálogo antes de alguna otra medida, representaría incrementos en el precio en México. Entonces, por supuesto que queremos proteger a la industria mexicana, a las empresas mexicanas, pero estamos viendo si llegamos a un acuerdo previo, más allá de lo que vaya a hacer otro país, otra región del mundo, que es su responsabilidad y la respetamos, pues nosotros estamos buscando evitarlo y poder llegar a un acuerdo previo a alguna otra circunstancia. Y hasta ahora pues lo hemos logrado. Vamos a ver si seguimos en este mecanismo.
Estos últimos días se abrió un nuevo capítulo en la guerra comercial liderada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras la revelación de su gran plan de aranceles contra decenas de países. Un gran plan que ha demostrado ser bastante más drástico de lo que muchos esperaban. El 2 de abril, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que establece un arancel base del 10% sobre las importaciones de todos sus socios comerciales efectivo a partir de este sábado 5 de abril. Dichos aranceles, que son básicamente impuestos a las importaciones, han sido denominados como aranceles recíprocos. Aunque la tarifa base está situada en un 10%, el gobierno de Trump ha aplicado tarifas más altas a ciertos países con los que Estados Unidos considera tener una relación comercial desleal e injusta a la fecha, como China, Vietnam, la Unión Europea y otros socios clave. Así, la administración de Trump impuso aranceles de hasta 34% contra los productos chinos, que ya eran impactados por una tasa de aranceles previa de hasta 20%. En total, los aranceles de Estados Unidos a productos de China ascenderán a 54% hacia mediados de abril. En el agresivo plan arancelario de Trump destaca también el elevado nivel de aranceles impuesto a Vietnam, que llegará al 46%. Esto impactará significativamente a las empresas manufactureras que mantienen sus plantas de producción en dicho país. El objetivo de Trump es que las empresas muevan su producción a Estados Unidos, una meta que para muchos es difícil de alcanzar. Mientras tanto, México y Canadá están exonerados de esta última ronda de aranceles, debido al acuerdo USMCA. No obstante, la administración Trump también impuso aranceles del 25% a todos los automóviles enviados a Estados Unidos desde otros países, que se alcanzarán a sus vecinos mexicanos y canadienses. Es importante recordar que todo aumento en los aranceles puede implicar un incremento en el costo de los bienes y productos alcanzados por estas medidas, y que Estados Unidos típicamente importa de otros países. Según diversos economistas, las medidas arancelarias impactarán negativamente tanto a empresas como a consumidores. Los anuncios de Trump generaron temor en los mercados, con el índice S&P 500, por ejemplo, perdiendo cerca de 2,4 billones de dólares en valor bursátil, una de las mayores pérdidas diarias desde la pandemia. Es importante recordar que la reacción de los mercados está sujeta a mucha volatilidad y que esta impacta sobre todo en el corto plazo. Algunos países ya han reaccionado a las medidas. China, por ejemplo, anunció que aplicará aranceles del 34% a todas las importaciones de bienes de Estados Unidos desde el 10 de abril e impondrá controles de exportación a los envíos de tierras raras. La tensión entre las dos economías más grandes del mundo, sin duda, se mantendrá latente. Ahora, con los nuevos aranceles impuestos por Estados Unidos, ¿qué pasará con América Latina? La mayoría de países latinoamericanos como Chile, Colombia, Argentina y Perú enfrentarán un arancel base del 10%. El economista Jaime Reuche de la agencia Moody's considera que podría haber una pequeña oportunidad para los países latinoamericanos debido a que los aranceles aplicados serán menores. Sin embargo, el impacto para algunos sí puede ser significativo. Exportaciones clave, como los productos agrícolas, las manufacturas ligeras y textiles, ahora serán menos competitivas en el mercado estadounidense. Algunos países de la región podrían aprovechar esta situación para diversificar sus mercados y fortalecer acuerdos con China o Europa. En el caso de Perú, el impacto es moderado en sectores clave como la minería. Según expertos consultados por El Comercio, las exportaciones de cobre peruano no se verán gravemente afectadas, pues la mayoría de nuestros envíos del metal rojo se dirigen a países como China, Japón y Corea. El sector económico de Perú más expuesto a los aranceles será el agroexportador, pero distintos especialistas precisaron a este diario que el golpe podría no ser significativo. Por el momento, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo ha anunciado que tomará medidas y realizará coordinaciones con las autoridades encargadas del comercio en los Estados Unidos para articular acciones y mitigar los impactos que los aranceles podrían generar. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentó el domingo la falta de respuesta estadounidense al rechazo del presidente ruso Vladimir Putin a un cese el fuego completo e incondicional en Ucrania. Su homólogo estadounidense Donald Trump está presionando para alcanzar un alto el fuego entre Rusia y Ucrania, más de 3 años después de la invasión rusa del país. Para ello propuso una tregua incondicional de 30 días que Kiev aceptó, pero solo pudo obtener de Moscú un alto el fuego en el Mar Negro y una moratoria muy vaga sobre los ataques a infraestructuras energéticas, que ambas partes se acusan mutuamente de violar. Якщо припинення вогню, то безумовне і таке, що взагалі не дозволяє знищувати життя
Si debe haber un alto el fuego, debe ser incondicional y no permitir la destrucción de ninguna vida en absoluto. Ucrania ha aceptado la propuesta de Estados Unidos, un alto el fuego total e incondicional. Putin se niega. Estamos esperando la respuesta de Estados Unidos. Hasta ahora no ha habido respuesta. Ми очікуємо реакції Сполучених Штатів. Досі її немає. Ucrania denunció el domingo un ataque masivo ruso en su territorio que dejó al menos 2 muertos y 8 heridos en diferentes regiones del país, incluida la capital Kiev. Algunos de los misiles fueron lanzados desde el Mar Negro según Zelensky, que pidió una tregua marítima para garantizar la seguridad de Ucrania. Pese a las dificultades para alcanzar una tregua, el mandatario ucraniano celebró avances tangibles para el posible despliegue de un contingente europeo en Ucrania en caso de alto el fuego, tras una visita a Kiev de los jefes de Estado Mayor de los ejércitos francés y británico. Kiev acusa a Moscú de retardar deliberadamente las negociaciones para aprovechar su ventaja en el frente y conquistar más territorios. Es urgente que Rusia cese las pretensiones y las tácticas dilatorias y que acepte el alto el fuego incondicional propuesto por el presidente Trump, una propuesta acordada por el presidente Zelensky en Jeddah el 11 de marzo. Durante casi un mes, Rusia no solo se ha negado a aceptar el alto el fuego, sino que también ha intensificado sus bombardeos contra civiles, lo que ha causado trágicas bajas hace apenas unos días en Ucrania. Quisiera reiterar aquí nuestra inquebrantable amistad con el pueblo ucraniano. Cumbre en El Cairo entre los dirigentes de Francia, Egipto y Jordania. En una declaración conjunta, el presidente francés Emmanuel Macron, el mandatario egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el rey de Jordania Abdalá II señalaron que la franja de Gaza debe ser gobernada únicamente por la autoridad palestina y expresaron su rechazo a cualquier desplazamiento forzado de la población palestina. Pidieron también la reanudación inmediata de un alto el fuego. Francia también se une a Egipto en un punto importante y quiero repetirlo aquí con fuerza. Nos oponemos firmemente a los desplazamientos de poblaciones y a cualquier anexión de Gaza, así como de Cisjordania. Sería una violación del derecho internacional, una amenaza grave para la seguridad de toda la región, incluida la de Israel. Lograr la estabilidad y la paz duradera en el Medio Oriente seguirá siendo inalcanzable mientras el tema palestino quede sin una resolución justa y mientras el pueblo palestino continúe enfrentando el flagelo de guerras devastadoras que destruyen sus cimientos y privan a sus futuras generaciones del derecho a siquiera esperar un futuro más seguro y estable. A principios de febrero, Trump provocó un revuelo internacional cuando propuso desplazar a los palestinos de Gaza hacia Egipto y Jordania y convertir el territorio en la Riviera de Oriente Medio. La declaración de los dirigentes también recalcó que el movimiento islamista Hamás no debe tener ningún rol en la gobernanza de la Franja de Gaza. Pidieron además la reanudación de la ayuda humanitaria para los 2.400.000 habitantes del territorio, la mayoría desplazados por la guerra desencadenada el 7 de octubre de 2023, tras el ataque de Hamás en Israel. Nuestra soberanía no es negociable. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, ordenó aumentar las tropas en la frontera con Haití y dio luz verde para la construcción de un nuevo tramo del muro que se levanta entre ambos países. Dominicana ha endurecido sus políticas migratorias frente a Haití desde la llegada al poder de Abinader, con frecuentes redadas y masivas deportaciones. Según cifras oficiales, más de 86.000 haitianos indocumentados fueron expulsados en el primer trimestre de 2025 y más de 276.000 en 2024. A partir de este momento, se ampliará la capacidad de supervisión de las 3 brigadas fronterizas actuales en 6 áreas operativas bajo la supervisión, cada una, de un oficial superior. Además, reforzaremos la vigilancia fronteriza con 1.500 soldados adicionales que se suman a los 9.500 que ya prestan servicio en la frontera. Dominicana comparte con Haití la isla La Española con 340 kilómetros de frontera. Abinader reforzó la presencia militar y levantó un muro mientras su vecino vive una crisis de seguridad con pandillas que controlan amplios sectores de su capital, Puerto Príncipe. Cerca de 500.000 inmigrantes haitianos viven en República Dominicana, un país de 10,5 millones de habitantes, de acuerdo con cifras oficiales.
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro reunió el domingo a miles de personas en una manifestación en Sao Paulo. En la tradicional Avenida Paulista, el líder de extrema derecha encabezó un acto para pedir una amnistía a los condenados por el asalto a los poderes públicos en Brasilia el 8 de enero de 2023. Se trata de la primera manifestación desde que la Corte Suprema decidió 2 semanas atrás enjuiciarlo por un presunto intento de golpe de Estado. Solo un psicópata diría que lo que ocurrió el 8 de enero fue un intento armado de golpe militar. Los manifestantes se congregaron pacíficamente, vestidos con camisetas de la selección de fútbol, símbolo apropiado por el bolsonarismo, y ropas verdes y amarillas, los colores de Brasil. Mientras traten continuamente de crear narrativas y no puedan probar nada, seguiremos apoyando a Bolsonaro. El exmandatario enfrentará un juicio por una supuesta trama golpista tras las elecciones de octubre de 2022. De ser hallado culpable, podría recibir hasta 40 años de cárcel. Según la Fiscalía, Bolsonaro buscó impedir la asunción del actual presidente de izquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, luego de que lo derrotara en las elecciones de ese año. El expresidente de 70 años está inhabilitado para competir en elecciones hasta 2030 por haber cuestionado sin pruebas la fiabilidad del sistema electoral. La Corte condenó a más de 500 personas por esos hechos, la mayoría por delitos graves como abolición violenta del Estado Democrático de Derecho. Corea del Norte organizó su primer maratón internacional en 6 años. Se trata del mayor evento deportivo internacional que organiza este país, uno de los más cerrados del mundo, que contó con la participación de cientos de atletas en las calles de Pyongyang y también corredores procedentes del extranjero. La carrera sirvió para celebrar el nacimiento del fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, en 1912, y ofreció a los visitantes una rara ocasión de correr por las calles de la capital bajo el control de las autoridades locales. La última edición del maratón se había celebrado en 2019, antes de la pandemia del COVID-19, que llevó al país a cerrar sus fronteras para tratar de evitar la propagación del virus. En 2019, alrededor de 950 occidentales participaron en la carrera, un aumento significativo en comparación con los aproximadamente 450 participantes registrados el año anterior. En 2025 se esperaban alrededor de 200 corredores extranjeros, junto a más de 200 norcoreanos, según declaró antes de la prueba el director general de Koryo Tours, una agencia especializada en viajes a Corea del Norte.